Bien, pues hoy vamos a ver el último tema de la lección número 4, que es redacción de un ensayo. ¿Y de qué trata esta redacción de un ensayo? Y nos comenta precisamente el libro de texto que si nosotros podemos hablar con claridad, lógica e incluso escuchar, y nosotros podemos participar en una conversación donde nuestras palabras puedan llevarse a cabo bien, debe ser muy similar a la manera de escribir, ya que tenemos más tiempo de poder realizar ese escrito y pensarlo y razonarlo. El escribir o plasmar nuestras ideas en una hoja de papel, especialmente cuando hablamos de un ensayo, permite que realmente creamos y sintamos lo que nosotros pensamos, por lo cual no es complicado escribir el ensayo cuando nosotros pues tenemos esta facilidad de expresar nuestras ideas. Cuando escribimos un buen ensayo, nosotros podemos llegar a tener como resultado de ese ensayo un tema interesante, un resultado interesante. Si no hay nada que comunicar que no sea interesante o no tenga estilo o la presentación, el manejo de palabras, pues van a cubrir nuestras fallas de un principio. Es decir, que no podemos comunicarnos bien o se nos dificulta un poquito, etcétera. Incluso se puede decir que la escritura es un arte. El poder escribir ensayos es arte. ¿Por qué? Porque tal vez no es fácil expresarse de una manera coherente en donde muchas personas pueden entender lo que nosotros digamos. Entonces, si somos claros y concisos al escribir e incluso al hablar, nosotros estamos creando algo que no mucha gente puede hacer. Pero para poder redactar nuestro ensayo, pues tenemos que llevar una serie de pasos. Primero vamos a comenzar el comienzo de un ensayo. ¿Qué nos dice el comienzo de un ensayo? En el mundo real, usted tiene que escribir sobre un tópico en particular. Cuando hablamos de un ensayo, tiene que ser algo en específico. Cuando hablamos con otras personas, tiene que ser algo en específico. Describe lo que tenemos o no lo escribimos. Simplemente. Si señala lo que nosotros queremos dar a conocer, lo escribimos. Si no, no lo escribimos. En los exámenes y pruebas normalmente se encuentra con la elección de un tópico a escribir. Seleccione un tópico que domine y entienda bien en lugar de algo nuevo y desconocido. Porque cuando nosotros creamos un ensayo es mejor en tener bases sobre lo que sabemos. Cuando estamos aprendiendo especialmente a escribir un ensayo, tratemos de involucrarnos en cosas que conozcamos y relacionarnos con gente que con nosotros conozcamos. Si estamos en un tema que es desconocido tanto por nosotros como por otras personas, sea difícil encontrar información, nuestro ensayo puede llegar a ser muy deficiente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la información que nosotros tenemos y cómo lo utilizamos. Si no puede elegir y se ve obligado a escribir sobre algo desconocido, lea sobre el tema antes si quiere empezar a planear su ensayo o de hacer notas para ellos. Si necesita hacerlo porque es sobre alguna asignatura y les pidieron como actividad, en ese caso, bueno, antes de empezar el ensayo, trate de familiarizarse con el tema, conocerlo, ahondarse en él y después ahí puede empezar. Si en este caso pues no lo domina bien, trate de seleccionar un material que le sea suficiente, un material real. No vamos a buscar únicamente, digamos, en Google o Wikipedia, que tal vez la información no es tan concisa o precisa. Busquen fuentes de información confiables. Los libros son fuentes de información confiables. En páginas web que involucren ciertos datos como el autor, el año, si es dados por alguna universidad, ya es un dato confiable. Entonces debemos tomar en cuenta mucho sobre dónde vamos a escoger este material para poder iniciar nuestro ensayo. Pasamos al siguiente tópico, la redacción de un ensayo, que es la planeación de un ensayo. No solo tenemos que saber qué vamos a escribir, sino también cómo lo vamos a escribir. Y el primer punto sobre la planeación de un ensayo es la atención en el título. Chicos, quiero decirles que en el momento de un ensayo, el título es la cara. Si nosotros mostramos una buena cara, una buena imagen, va a ser interesante para leer y para poder descubrir lo que dice su ensayo. Si yo no encuentro en un ensayo un buen título, desde el inicio yo ya no voy a querer leerlo. Mi mente se va a preparar para algo que me va a resultar aburrido, inquietante e incompleto. Entonces hay que prestar mucha atención al título que nosotros le vamos a dar a nuestro trabajo.
podemos tener un punto de partida. Tenemos que ser muy específicos con qué vamos a empezar. Hay que tener cuidado de no ahondar demasiado en las palabras, sino ser muy específico en lo que queremos, de qué se va a tratar nuestro tema y sobre qué se va a tratar el tópico que nosotros vamos a escoger. Incluso un mismo tema puede tener diversas perspectivas. Es decir, el libro no es un ejemplo, pero me gustaría señalar un ejemplo más sencillo. Si yo soy muy buena con los libros, conozco muchos libros y quiero hablar un ensayo sobre los libros. Hay muchos ensayos o muchos artículos que hablan sobre los libros, pero nuestro título nos va a dar la perspectiva sobre qué queremos tratar en los libros. Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la influencia que tienen los libros en los niños en su aprendizaje escolar o en su desempeño escolar. ¿Cuál es el impacto en los libros en los niños en su desempeño escolar? Ese es uno. Otra perspectiva, podemos decir, ¿por qué a los adultos no leen libros después de cierta edad? Puede ser otro tópico. También está el cantidad de libros que se venden en un año en las librerías de Mérida, Yucatán. Todo se trata de los libros. El tema principal es los libros. ¿Qué es la diferencia? Me estoy enfocando en cosas diferentes. En uno me enfoco en el desempeño escolar de los niños, en el otro en la falta de tiempo de los adultos para poder leerlo, y en el otro me estoy refiriendo a la venta de los libros. Siguen siendo los libros, pero los tópicos, o más bien las perspectivas de ese tópico es completamente diferente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con la forma en la que nosotros queremos redactar nuestro ensayo, porque si nosotros escribimos que queremos redactar en cuanto al desempeño escolar de los niños, es cuando leen libros, no tendríamos por qué poner cosas de la venta de libros, porque nos estaríamos moviendo de perspectiva y podría llegar a ser confusos. Entonces, hay que cuidar mucho lo que nosotros queremos escribir en un ensayo y lo que el título diga es lo que se va a referir el texto. Por ejemplo, el que nos da el libro también es sobre la independencia. Uno de los títulos sería Los antecedentes políticos y religiosos que dieron lugar a la guerra de independencia. Otro, Iturbide, patriota o traidor. Tercero, ¿pudo España haber evitado la guerra de independencia? Los tres hacen referencia a la independencia, pero los tres tienen una perspectiva diferente o lo están escribiendo desde un punto de vista diferente. Se hacen referencia a la independencia, pero uno habla sobre Iturbide y su impacto en la independencia. Otros hablan de los antecedentes políticos para poder llegar a la independencia y otros cómo otro país pudo interactuar o qué pudo haber pasado a la independencia si España estaba o se hubiera adentrado más. Si siguen los pasos correctos, están por buen camino. Si no, su ensayo va a ser completamente irrelevante. Igual, hablando de la atención al título, el primer tópico es eminentemente descriptivo, aunque requiere la interpretación de algunos eventos para que su juicio tuviera importancia y rechazar otros acontecimientos coincidentes. Por ejemplo, nos dice que los antecedentes políticos y religiosos que dieron lugar a la guerra de independencia, que es el primer ejemplo que nos muestra, es excesivamente descriptivo. Nos dice que antecedentes políticos y religiosos. Es muy específico el ejemplo que nos da en el libro de texto. Y hay que tener mucho cuidado con la forma en la que nosotros redactamos cuando utilizamos este tipo de títulos, porque puede ser de mucha ayuda y muy interesante o puede ser que enlacemos datos que sean innecesarios. Los otros dos títulos se relacionan más con los mismos hechos. El primero es con lo que pudo haber pasado. Involucra un juicio, que es, a ver si se nota mi punto láser. Eventos que pudieron pasar. Esa es la perspectiva. Y estos dos con los hechos que sí ocurrieron históricamente, escrito, conocido. Este no. Esa es una posibilidad que puede existir y otra persona piensa que puede haber otra posibilidad. Aquí defiendes tu punto de vista. Aquí recalgas lo que sucedió. Ok. Hay que considerar mucho que el primer tópico es muy descriptivo.
El segundo pide que interpretemos los hechos y el tercero pide que imaginemos situaciones alternativas. Describir lo que pudo haber sucedido, hechos, saber los hechos, y el otro, posibles soluciones. ¿Ok? Son tres cosas diferentes que tratan del mismo tema. Pero, en sí, el tema general es solo la guerra de independencia. Vamos a hablar ahora sobre el acopio del material. En esta parte es precisamente retomamos lo que se mencionaba hace un momento. Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de material que nosotros vamos a utilizar para nuestro ensayo. Antes de escribirlo, primero tenemos que saber qué vamos a escribir. Antes de escribir un ensayo debemos informarnos, buscar información, tener ese propósito de querer estudiarlo y conocerlo a fondo. Este acopio de material permite que nosotros ordenemos, como vimos en temas anteriores, la información que tenemos, cuál nos sirve, cuál sacamos, cuál entramos, cuál un pedacito, cuál no pedacito, y a menudo puede resultar muy complicado y puede quitarle tiempo o estorbar en tiempo en cuanto vamos a escribir el ensayo. Aunque dominemos el tema, tenemos que dedicar tiempo para pensar lo siguiente. Y dice, ¿cómo se va a enfocar? Que es lo que veíamos en el título, que puede ser el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas. ¿Qué material va a ser incluido? Si voy a buscar en libros, si hay otro ensayo del cual voy a citar y voy a aprovechar la perspectiva de otro autor. ¿Cuál será rechazado? ¿Qué información yo tengo o qué datos yo tengo que no me va a servir y lo tengo que hacer a un lado porque si no va a ser confuso mi ensayo? ¿Cuáles ideas deben ser continuadas? ¿Cuáles ideas yo puedo aportar? ¿Yo puedo tener? ¿Cuáles son correctas o cuáles están atinadas para el tipo de ensayo que yo quiero escribir? ¿Y cuáles teorías merecen desarrollarse? ¿Ok? Si a causa de esta dificultad no se recomienda trabajar inmensamente en esta etapa. Es mejor trabajar un par de horas y luego dejar reposar el tema por 1 o 2 días entre tantos menos. Ok. Continuará trabajando en él y usted encontrará nuevas ideas y se desarrollarán continuamente. Si no conocemos un tema o estamos aprendiendo a conocer un tema, tenemos que estudiarlo como habíamos aprendido en la lección 1. Tener unas horas de estudio, dejarlo, volverlo a estudiar y así que nuestra mente vaya absorbiendo esta información poco a poco. No dejemos esta parte del ensayo del acopio del material solo en una sesión. Hagámoslo en varias sesiones que nos permiten absorber poco a poco la información para que quede bien aprendida y al momento de redactar el ensayo, nuestras ideas estén completamente acomodadas en nuestra mente. Continuamos. Bien. Vamos ahora con la planeación del esquema y quisiera dar un punto importante. No es necesario hacer un esquema antes de un ensayo, pero sí es una buena herramienta para poder escribir nuestro ensayo. ¿A qué me quiero referir esto? A que no nos vamos a obligar a que antes de un ensayo tenemos que escribir un esquema, tenemos que hacer un esquema. No, algunos temas no se dan para un esquema o algunas veces no lo necesitamos, pero si nos es posible hacer el esquema, hagámoslo. ¿Ok? Y pues en esta parte de la planeación del esquema, la planeación del esquema está ligada al acopio del material. Cuando nosotros tenemos el material, es más fácil acomodarlo en un esquema como este que yo tengo acá. Si es más fácil, entonces háganlo. Porque va a ser más ordenadas nuestras cosas cuando lo hacemos a partir de un esquema. Se irá desarrollando el esquema mientras trabaja, pero solamente cuando sienta que tiene todo el material necesario, aplíquese a escribir en forma definitiva el esquema. La primera limitación es la extensión del trabajo. Dado un límite de 2000 palabras, usted deberá ser más exigente al seleccionar, que si tal el límite fueran de 5000 palabras. Hay que tener mucho cuidado con nuestros límites en cuanto a nuestras palabras. Si tenemos
poquitas palabras para escribir nuestro ensayo, tenemos entonces que armar un esquema de manera que la información sea muy concisa, pero clara, que esté acomodado, que se entienda, pero no, que no tenga información de más que hagan que nosotros tengamos que escribir demasiado. Y un esquema es una serie de encabezados como este, serie de encabezados, palabras, frases, con una o dos ideas bajo cada uno, pero básicamente en los encabezados. Por ejemplo, tema principal, que es planeación del esquema, tiene dos ideas acá y esta idea tiene otras dos ideas. Esto es un esquema. Y nos puede ayudar a cubrir los puntos más importantes sobre los que nosotros vamos a escribir. El orden lógico es un esquema de extrema prioridad. Si yo pusiera esto en este, no se entendería como debería entenderse porque son temas diferentes. Y esto significa que hay un orden que considerar, sino que también debe justificar por qué está ese orden y por qué nosotros lo acomodamos así. Esto se justifica a medida que damos a entender de lo que se trata el tema. Seguimos. Al seleccionar un orden, es bueno recordar el interés del lector. Es decir, los temas que yo estoy escogiendo, ¿cuáles serían los que se enlacen mejor para nunca perder de vista esta atención que el lector le da a su escrito, a su ensayo? Es precisamente la misma estructura que utiliza un periodista al momento de escribir un artículo, al momento de escribir un blog informativo, porque permite que nosotros leamos algo, nos llame la atención y sigamos leyendo y queramos seguir leyendo más hasta saber todo lo que este periodista tiene preparado para nosotros. Sin embargo, tal vez no siempre hay que poner la primera idea en la oración principal, que es lo que utilizan mayormente los periodistas, pero sí enfóquese a cómo interesar al lector en cada aspecto, no solo en la primera línea, no solo en el primer párrafo, sino en cada parte de su ensayo. Esta es la etapa donde tienes que ser más selectivo. ¿Por qué? Porque allá estamos buscando específicamente qué nos interesa. Un esquema no está lleno de toda la información que tenemos, sino de palabras clave o frases clave que nos permiten adentrarnos a otros temas o nos ubican en un mejor conocimiento. Entonces, cuando hacemos un esquema, eliminamos cosas que no nos sirven y dejamos cosas que sí nos sirven, por lo que nuestra información se va haciendo más concreta. Y pues recordemos que para preparar un esquema, pues como no es tan difícil, no debemos dedicarle demasiado tiempo y perder nuestro tiempo solo en el esquema, sino que tenemos que ser muy cuidadosos. Es mejor hacer un borrador, dejarlo unos 2 días y regresar después con nuevas ideas. ¿Okay? Poquito a poquito se va armando ese esquema. Y al final puedes basar o escribir su ensayo con el esquema final que hayamos dejado. Luego tenemos el siguiente punto que es la redacción del ensayo. Importantísima la redacción del ensayo, porque ustedes me están diciendo todo al momento de escribir un ensayo. Todos se preocupan por el estilo cuando escriben y esto implica las cosas claras y concisas. Vamos a ver cuál sería un problema. Cuando escribimos un ensayo, un ejemplo, normalmente queremos decir, en el aire vuelan las palomas. Es una frase, en el aire vuelan las palomas. ¿Y qué empezamos a decir? Y en el sol matutino se aprecia un sentimiento de una brisa donde seres naturales, blancos, que mueven sus alas a medida del viento y en el son de la música y avanzan de un kilómetro a otro para llegar. Y decimos todo eso, ¿qué significa? En el aire vuelan las palomas. Entonces estamos buscando que una cosa tan sencilla se llene de 1001 palabras
y frases que pensamos que pueden resultar interesantes, pero por su contrario resultan redundantes, eh, inentendibles. Entonces yo ya dije toda una sarta de cosas solo para decir que en el aire vuelan las palomas. ¿Y eso de qué me va a servir? Va a ser un gran problema porque va a dejar de ser interesante y va a comenzar a ser tedioso la forma en la que escribimos. Sí, es cierto, cuando nosotros escribimos tratamos de vernos lo más profesional que se pueda, ¿verdad? Pero el ser redundante y usar palabras que nunca utilizamos en nuestro vocabulario no nos hace más profesionales, nos hace menos eficientes. Entonces, sí, es cierto, hay que escoger palabras formales que tal vez no usamos en nuestro en lenguaje coloquial o no son jergas, evitar las jergas, pero hay que tener mucho cuidado con palabras innecesarias o frases innecesarias al momento de la redacción. Y sí, es cierto, el español es muy pomposo, muy adornado, muy lindo, muy poético. Pero estamos buscando un ensayo que nos ayude a informarnos y a conocer sus puntos de vista. No estamos leyendo un libro de entretenimiento, no estamos leyendo poemas, no estamos leyendo una novela, estamos leyendo un ensayo. Debe ser formal, profesional, conciso. Y especialmente en este tipo de escritos, hay que tener mucho cuidado con no adornarle en exceso a las palabras. Sí, estoy de acuerdo que muchos buscamos que sea bonito, que se escuche bien, pero hay que evitar el exceso de adornos. Y vamos con la siguiente parte. Vamos a hacer un ejemplo con la declaración de un policía. Y dice, procedía a caminar por la avenida central calle abajo cuando sorprendí al acusado en el acto de hurtar un vehículo de motor. Lo que significa es, vi al señor X robando un automóvil en la avenida central. Ahora, una comunicación de un hombre de negocios. Vamos a ver, si esto lo dice un policía, vamos a ver cómo lo dice un hombre de negocios. La evaluación no compensable anteriormente asigna a usted por su inhabilidad conectada con su servicio está confirmada y continuada. Lo que él quiere decir es que lo que puede interpretar quien la lea. Entendemos esto, cuando nos dicen, la evaluación no compensable anteriormente asigna a usted por su inhabilidad conectada con su servicio está confirmada y continuada. Y en realidad lo que quería decir es que si lo interpretas, qué bueno. Quien lo puede interpretar, interprétalo. Quien no, no. Pero era más fácil decir lo que puede interpretar quien lo lea. Pero ya me hizo 3 líneas con algo que yo no entiendo. Y tenemos que leerlo y leerlo y leerlo. Y resulta cansado y ya ni ganas de hacerlo porque no lo entiendo. ¿Ok? Entonces, mejorar el estilo no es tanto cuestión de libros de texto o de ejercicios cuando de una amplia experiencia en la lectura. Nótese la tendencia de pensadores menos capaces en volver una pobre argumentación en frases ampulosas y en párrafos vagos. Claro que hay ocasiones en que hay que usar una jerga para dar el significado exacto. La jerga es precisamente lo que yo les decía, es como frases coloquiales. Una jerga podría ser que padre, está chido, genial, incluso rayos. Son formas alternativas de decirles a una palabra correcta. Por ejemplo, no manches, podría decir como, no lo puedo creer. Es una manera alternativa de usar otras palabras para darle un significado. Le dices, no manches. Que su significado literal es otra cosa, pero por ser una jerga del significado a lo que es la palabra o la forma formal de decirlo. Y dice que en las ciencias sociales necesitan de una jerga para evitar el modo de pensar impreciso que usamos a diario, por lo que genera la sencillez es la clave de la claridad. Y el libro nos da un ejemplo de un escritor que es Bertrand Russell, es individuo que, pues, sus libros son muy sencillos de leer, cualquier persona lo entiende. Entonces, si en algún momento
tienen la oportunidad de en una biblioteca o en un PDF encontrar algún libro de Bertrand Russell, les recomendaría, es el que se ve aquí en mi botón rojo, de poder leerlo para conocer o entender mejor cómo se escriben cosas sencillas. Déjense de eso. Si ustedes encuentran a una persona, aparte del que nos menciona el libro, un autor, que sientan que es muy sencillo de entenderlo, que usa palabras adecuadas, que se acomoda, que es formal, utilícenlo. No estoy diciendo que copien su forma de escribir, pero aprovechen y aprendan de los autores que saben escribir. Vamos con la redacción de un ensayo. Tenemos los párrafos. Ya sabemos, ya tuvimos la estructura. Vamos ahora con más exacto. Cuando hablamos de párrafos, en cada párrafo debe exponerse alguna idea. En la lógica de un esquema se sigue, pues, más o menos la secuencia de los párrafos. Los 3 párrafos pueden estar basados en ese esquema que nosotros elaboramos para nuestra redacción. Si no estamos seguros de cuál es la idea o exposición de un párrafo en particular, entonces no sirve para nada. Si ese párrafo no tiene una idea principal o no da a entender nada, quítenlo. No les sirve. Es un extracto pomposo y necesario que aumenta el tamaño de nuestro ensayo y lo hace aburrido y tedioso. Y vamos ahora con los diagramas e ilustraciones. Algunas escuelas de pensamiento han desestimado los diagramas e ilustraciones en los ensayos, porque pues no es necesario. Actualmente en un ensayo no se utilizan los diagramas e ilustraciones. Si en caso que se lo pidan, tal vez lo necesitarán, pero ya no se utiliza en esta época. No es ni bueno ni malo el uso de diagramas. Su única norma a seguir es usar cualquier medio que explique de manera mejor sus ideas. Tal vez sea necesario, tal vez no. Como les dije anteriormente, ustedes deciden, ¿lo quieren utilizar o no? Si necesita un diagrama, insértelo. Si se necesita para entender su ensayo. Si necesita, póngalo. Si no, quítelo. No lo ponga, no importa. ¿Funciona? Sí. ¿Lo quieres? Sí. Ponlo. ¿Lo quieres? No, no lo pongas. ¿Lo necesitas para entenderlo? No, no lo pongas. No hay ningún problema. Y ahora vamos a hablar sobre la exposición del tema. A pesar de que han pasado 100 años en los que se ha trabajado sobre la lógica formal, los lógicos aún no pueden darnos consejos sobre cómo escribir con claridad. Así, al exponer un tema, tendemos a caer en las reglas generales y en la comprensión intuitiva. Enuncie claramente su exposición. Hable, cuando hable, hágalo claramente, lento. Piense antes de hablar. Comuníquese con cuidado. Abra la boca y exprese sus ideas con cuidado. Toda exposición debe estar respaldada con pruebas, razones y ejemplos. Pregunta de examen. ¿Cómo debe estar respaldada toda exposición? Pruebas, razones y ejemplos. Estos deben ser seleccionados por su adecuación y carácter incontrovertible. Bien. Y por último está la parte de revisión del ensayo. Finalmente, nunca, regla de oro. Y eso no lo dice el libro, pero sí lo van a aprender, lo necesitan. Es un tip importantísimo. Jamás entreguen algo antes de revisarlo. La revisión es el último punto para cualquier escrito, no solo para un ensayo. Si nosotros tenemos listo alguna tarea, etcétera, revísenlo antes de enviarlo. Vean que tenga coherencia y corrijan lo que tengan que corregir. Nunca lo entreguen sin revisar. Tiene que estar bien ordenado y buscar si faltan puntos o si una letra lo escribí mal, no sé. A veces no nos fijamos en el momento de escribirlo, porque nuestra cabeza suena bien, pero cuando lo volvemos a leer decimos, ¿qué hice? ¿Qué tontería dije? Revisen, corrijan y vuelvan a revisar. ¿Okay? Esto es todo el tema de ensayo. Es un tema muy sencillo, me gustaría dejarlo hasta aquí para que el día de mañana podamos retomarlo bien. No quiero hacer muy larga esta clase ya que solo se verá grabada. Pero por favor, trate de
hacer sus actividades y el día de hoy vamos a tratar de hacer nuestras notas, pero ahora sobre el tema de ensayo, ¿ok? Nuestras propias notas, nuestro propio esquema sobre el tema de ensayo. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer llegar. Voy a estar disponible a la hora que necesiten para que yo revise tal vez sus tareas, asignaturas. Ya varios me enviaron sus tareas del día de ayer, pero cualquier duda o pregunta, háganmela llegar. Yo voy a estar para ayudarles.